Hey pandilla, los saluda Miluso Rock. Bienvenidos a este canal de música, entretenimiento y cultura pop. Pues aquí estamos con el máster Humberto Álvarez, Sangre Azteca, que miren, me trajo hasta acá, hasta el periódico, pues su disco más reciente, Renacer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi Sergio? Qué milagroso. Pues aquí andamos. Gracias por la invitación. No, oye, vienes de Malinalco, ya, Ahorita vengo de Malinalco, de allá del ranchito. del ranchito. Sí. ¿Por qué te lanzaste para allá a Malinalco? Yo he ido en una sola ocasión, hace ya bastantes años, como 15 años, y coincidió que era el Día de Muertos. Entonces me encantó porque de por sí el lugar es místico, Sí. súmale el misticismo de Día de Muertos. Quedé fascinado con Malinalco, espero volver pronto. ¿Qué te hizo ir para allá? Principalmente las montañas. Hace 40 años, ya. En este año se van a cumplir 40 de que yo llegué por primera vez. Me invitó mi compadre, el difunto Felipe de la Fuente, pintor y diseñador gráfico, que hacía todo lo de MCC, Música y Contracultura. Entonces ahí nos conectamos, nos hicimos compadres y seguimos en contacto siempre, ¿no? Y entonces en algún momento él se fue para allá con su esposa y con su hija, su nenita, y me invitó: tienes que venir a conocer este lugar, aquí nos vamos a quedar. Llegué y vi esas montañas y esa energía, esos paisajes, ¿no? Sentí que ese lugar era el lugar para yo estar ahí, ¿no? Y de hecho, gracias a Malinalco, pues yo hice Sangre Azteca también, ¿no? Porque de ahí surgió la idea. Yo escuché ahí a unos músicos tradicionales, unos señores ya grandes, que tocaban violines y guitarras y tocaban canciones muy antiguas, mexicanas, y una de ellas se llamaba Sangre Azteca. Entonces, cuando yo escucho ese nombre, digo, pues este es un nombre para una banda, porque yo quiero hacer una banda que sea muy mexicana, ¿no? Y con temas mexicanos también, ¿no? Y que tenga este sabor así de la música que yo he escuchado desde niño, ¿no? Porque mi padre pues era también compositor y era pianista y tenía muchas canciones, incluso hasta rancheras. Entonces, pues eso lo he escuchado toda la vida desde la casa, ¿no? Y entonces ahí empecé a componer las primeras canciones de Sangre Azteca también en Malinalco. Mediados de los 80 estamos hablando. 86, 1986. O sea, sí, literal 40 años llevo. 40 años, fíjate. Claro que me he tenido que mover para hacer proyectos, ¿no? Claro. Cuando tengo que grabar o me tengo que pasar una temporada, por ejemplo, acá en la Ciudad de México, pues me quedo aquí, ¿no? O sobre todo Cuernavaca, ¿no? Que fue donde se hizo este disco precisamente, ¿no? Porque yo ya conocía a Gustavo Jacob, extraordinario guitarrista, gran amigo, gran persona, con una idea musical muy, muy virtuosa y muy, muy especial, ¿no? Es uno de los grandes guitarristas que hay en México y muy, muy poca gente lo conoce en realidad. Él hizo una banda con el Poncho Figueroa que se llamó Los Highway. Y Santa Sabina, ¿no? Ajá, y eran un trío, ¿no? Un power trío, sonaban muy bien. Yo por eso los conocí, porque ensayaban en Malinalco. Órale. Entonces, ahí nos conectamos y entonces luego te das cuenta donde hay calidad, ¿no? Y dije, no, pues este chavo está bien tremendo, ¿no? Él debería ser mucho más famoso y ganar mucho dinero, pero pues como que le vale, ¿no? Como buen artista no le interesa, ¿no? Sí, eso ya es Entonces secundario. él está muy feliz allá, está haciendo sus cosas, sus producciones, hace videos, hace foto, es muy talentoso. En Cuernavaca. Entonces, sí, entonces por eso lo fui a buscar, me quedé la temporada que fue necesario para poder hacer el disco, pero la bronca fue que se cruzó la pandemia y entonces su hermano, que estaba ya grabando las baterías, se enfermó y se le complicó muy gacho y entonces eso fue retrasando todo. Gustavo le pidió a un amigo de él que hace cosas electrónicas que hiciera los bajos, Enrique Vela. Entonces la guitarra, la segunda voz y la producción musical estuvo a cargo de Gustavo Jacob y los bajos a cargo de Enrique Vela. Entonces así grabamos casi prácticamente todos los temas, solamente uno quedó pendiente,
que yo quise hacerle un otro arreglo. Ujú. ¿Qué canción estamos hablando? Esa es la que canta Cecilia Toussaint. Se llama Luna de Luz. Ujú. Esa ya fue una producción hecha en el estudio del Hormiguero, acá, con los hermanos Ernick y Adolfo Romero. Meros valedores. Sí, no, bueno, tremendísimos Ujú. músicos, grandes productores. De La también. Barranca, de Cohete. Exactamente, exactamente. Y entonces ellos, pues, hicimos esa canción ahí. Ya Cecilia había grabado su parte. Ujú. Y entonces grabó también el baterista de Sangre Azteca, que es Germán Quintero, que estuvo con el Clan, Ujú. y el guitarrista también, que es Axel Margali. Entonces están dos guitarras en esa rola, digamos la guitarra solista de Adolfo Romero, el bajo de Ernick Romero, la guitarra base de Axel, la batería de Germán Quintero, el acordeón, letra y música de las canciones de un servidor y la voz de la inigualable Cecilia. Claro. Oye, y aquí artistas invitados de este Sangre Azteca Renacer, la mencionada Cecilia, Alfonso André, Sí, Piro Pendaz de Ritmo Peligroso, el señor sí. González de muchísimas bandas, la Bola Domene, últimamente he seguido su página De rostros ocultos. y de su tienda de discos, la Sí, Perla. la Perla. Eh, Apenas fui a tocar ahí a la Perla. sí, qué chido. Sí, hago un como Tiny Desk, haz de cuenta, Ajá. con mis rolas. Oye, está perfecto para hacer ese proyecto ahí en la Perla, ¿eh? Sí, Está ya lo hacen, ya, ya lo lo hacen. están haciendo con periodicidad. Ah, qué bien. Está Federico Luna, Julián André, que es hijo, ¿no? El hijo de Alfonso de y Cecilia. sí, Y Ernick y Adolfo Romero. exactamente. Oye, pues, además de que son tus meros cuates Sí. y talentosísimos. ¿Cómo no? Pues mira, ahora sí que, como decían los Beatles, con la pequeña ayuda de mis amigos, porque cuando se viene esto de la pandemia y nos quedamos así como paralizados, entonces yo me empecé a mover para buscar a mis amigos, a ver quiénes podían entonces cubrir lo de las baterías, ¿no? Pero tampoco pues no encajarles todas las baterías. Entonces a Alfonso André le pedí una, hizo los coros también muy bien. Al Bola Domene, pues que allá había estado en Sangre Azteca también. También me mandó su batería. ¿Quién más? Y pues de ahí empecé entonces como a pensar en la posibilidad de que si ya se iba atrasando todo, pues ya que iba ya, ahora sí que flojito y cooperando, ya no me iba a estresar, iba a decir, pues como vaya saliendo, que salga bien. Y entonces, pues dije, bueno, pues voy a invitar a mis cuates, ¿no? Claro. Y entonces ya empecé a invitar al Piro, a Federico Luna, que es mi carnal de toda la vida y es un gran músico, ¿no? Que también no es muy conocido, pero es, yo creo, el mejor ejecutante de armónica de México, ¿no? Él fue el primer baterista de Sangre Azteca, de hecho. Okay. ¿Ves? Porque él tocaba batería, o sea, durante muchos años estuvo tocando con Armando Manzanero, con Toncho Pilatos, Órale. así, con muchas bandas. Y entonces, bueno, pues yo dije, él tiene que estar también, ¿no? En este renacimiento. Y así, pues el señor González, que siempre hemos estado muy cercanos y hemos tocado mucho, ha grabado en muchos temas, en muchos proyectos conmigo. Entonces, ¿en cuáles ha coincidido el señor González contigo? Conmigo, mira, hicimos un disco que se llamó Tonantzin, Polcas Locas. Ahí estuvo Cecilia también, está también el señor González, está Alberto Delgado en el sax, un gran saxofonista que empezó con un grupo que se llama Palmera, me parece. Y está Maruja Leñero en ese disco. Ok. Ajá. El señor González, pues luego también ha estado en mis programas. Ya ves que yo tengo un podcast que se hace cada que se puede, cada que puedo. Ya llevas varias temporadas. Ya hay dos temporadas, ¿no? Ahí ya, de hecho, hasta nos hiciste el favor de ahí de entrevistarnos. Sí, una vez hicimos una plática. Y entonces en los programas especiales siempre invito al señor González, ¿sabes? Porque el señor González es un estudioso del rock, tiene 3 tomos de libros así, sí. sobre la historia del rock desde los años 60 a la fecha.
Entonces, sí se ha dedicado muchísimo, entonces es un experto en cuestiones de la historia del rock nacional, los artistas, el proceso, todo esto, ¿no? Es un investigador. Exacto, es un investigador y un escritor, ¿no? Ujú. Entonces, sí lo he invitado, ¿no? A la sesión de escucha, por ejemplo, que tuvimos de ese disco de Polcas Locas, también estuvo, ¿no? Entonces estuvo, pues, David Cortés, el Chelico, ¿no? Javier Hernández De la Chelico, jornada, de la del jornada, Choco. exacto. Gran Entonces, amigo, saludos al Chelico. Chelico, un abrazo. Eh, entonces el señor González, pues, además de ser un extraordinario percusionista, pues es un amigo ya, ¿no? Ujú. Muy cercano también, No, y ¿no? también el señor González hasta estuvo en el primer MTV de Café Tacuba, de Sí, percusionistas, sí, con la botellita, cómo con no, sus proyectos actuales. sí. Que me gusta mucho eso de músicos como ustedes que tienen mucha trayectoria y que siguen sacando música inédita, que siguen apostando por, precisamente como dices, un renacimiento. Así como el señor González tiene sus proyectos, tú tienes tus proyectos. Ujú. ¿Cómo vives tú en este momento, Humberto, ese renacer como artista después de tener una trayectoria muy fuerte de la cual ahorita también vamos a hablar? Mira, o sea, concretamente con este renacer de sangre azteca fue, yo por un lado ya no lo había pensado, ¿no? Ujú. Sinceramente, yo ya lo daba porque ya estaba cerrado, fue una época bonita y ya, ¿no? Yo nunca he dejado de tocar el acordeón, nunca he dejado de grabar, tengo discos hechos con puro acordeón. Ujú. En la pandemia hice 5 discos, pero mucha gente no los conoce porque saqué ediciones muy limitadas en Ujú. físico, ahora sí que nada más para los cuates, Ujú. y todo lo demás está en digital. Ujú. Entonces hay gente que piensa que este es como un nuevo disco con acordeón. No, este es uno de montones de discos de acordeón que Claro. tengo. O sea, y he estado grabando como con ustedes, que grabé una rola con ustedes. Nos hiciste el favor de grabar el acordeón en una canción que se llama Dicen. Ajá. Y también fue en pandemia, ¿eh? Y también fue en Sí, pandemia. Es que esa pandemia nos voló la cabeza a muchos. sí. Pero fíjate, aún con la pandemia nos hiciste el favor de grabar un acordeón. eh, y siempre he tenido esa duda, Humberto, ¿dónde diste con este instrumento? ¿Cuándo se dio? Porque tu papá, ya hemos hablado de tu papá, que es una Sí. leyenda de la música aquí en México, Ujú. pero él es más pianista, fue más pianista, obviamente. Pianista, compositor, sí. ¿Y tú cómo llegas ¿Al acordeón? al acordeón? Fíjate que en los tiempos de MSC, ya cuando se estaba terminando la época de MSC, yo de todos modos iba mucho a la casa de Jorge Velasco, que Ujú. era el bajista de la banda de música y contracultura, que fue como que mi primer proyecto de rock progresivo, ¿no? Ujú. Estamos hablando de De ahí sí los los ochentas. principios, ahí sí fue principios, ¿no? Sí, 85, 80, Ok. ¿no? O sea, Ujú. sí, se terminó en 84, ¿no? Ujú. 85 viene Casino. Y en, Casino Shanghai. y en 86, precisamente hace 40 años, un día que yo voy a la casa de la familia de Jorge, que me llevaba muy bien con ellos, su papá era cantante de ranchero. Su nombre artístico era Jorge de Crespo. Cantaba muy bonito el señor. Y tenía 2 acordeones ahí en su casa, de teclas, ¿no? Y como eran de teclas y yo tecladista, pues a mí me llamaron la atención, ¿no? Se hermana, ¿no? Pues De sí, alguna son manera el teclas. mismo. Entonces, ay, don Jorge, qué bonitos sus acordeones, ¿por qué no me presta uno? Claro que sí, llévate uno, ¿no? Y entonces, pues yo como niño con juguete nuevo, pues me encantó, ¿no? Encontré una gran expresividad, un instrumento muy versátil, ¿no? Además acústico, ¿no? Que también me llamaba la atención hacer cosas Y acústicas. tienes más movimiento escénico que estar en el teclado, que es más estático. Así es. El acordeón te permite Sí. más desplazamiento Sí. en el escenario. También depende de lo que pese el acordeón. Sí, está muy pesado. Sí. Pero no, hay de muchos tamaños, ¿no? Ajá. Yo tengo varios tamaños. Entonces, bueno, empecé a hacer mis canciones
Me lo llevé a Malinalco, empecé a hacer las canciones ahí con el acordeón durante 1986, inspirado en las montañas de Malinalco, con el nombre que salió de Malinalco, o sea, es de ahí. Y como a mediados de ese año, me voy con Federico Luna y le digo, oye, tengo todo un programa con acordeón para armar una banda de rock. Dice, pues yo toco la batería, órale. Y aquí ensayamos en mi casa, ¿no? Vivía en la Roma. Y tenía pues todo ahí, ¿no? Entonces invito yo al Chato, le decíamos al José Manuel. Jesús. No, Jesús González, el de High Fidelity Orchestra. Ya. Guitarrista. Claro. Él fue el primer guitarrista. Y entonces luego invitamos a otro chavo que se llama Mingo Nieto, en el bajo, también muy bueno. Y armamos ahí la banda. Entonces, pues Sangre Azteca, y pedí una fecha en el Museo del Chopo, cuando era un lugar que todo el mundo pasaba por ahí para tocar, ¿no? Y era muy fácil, estaban las puertas siempre abiertas a todas las expresiones de música y de arte y cultura, ¿no? Y entonces me dieron una fecha en agosto del 86. Estamos por llegar a los 40 años. Exactamente, justo. Sí, de la primera tocada de Sangre Azteca. Y ahí entonces presenté todo ese material. Y en el público estaba José Manuel Aguilera, que yo ya lo había invitado porque era amigo de amigos en común, ¿no? Teníamos amigos en común, de Perico, de Walter. Y lo invité y dije, pues mira, voy a presentar esto, ¿no? Entonces, no me gustó mucho cómo salió esa tocada porque uno de los miembros no andaba como hasta trucs, ¿no? Entonces, se le olvidaban las partes, ¿no? Entonces, unas rolas salieron muy bien y otras no salieron bien, ¿no? Y eso me desanimó, me agüité. Claro. Y dije, no, pues voy a parar esto tantito y voy a buscar otros, ¿no? Federico, de todos modos, estaba tocando, siempre muy activo, siempre muy pilas, muy profesional. O sea, Federico siempre ha sido un músico muy profesional, muy dedicado a lo suyo, ¿no? Entonces, yo sabía que podía contar con él, pero no le quise hablar otra vez, porque ya estaba muy encarrilado Federico con Armando Manzanero. Y entonces dije, pues ¿a quién le hablo? Dije, pues como ya conoce el material José Manuel, voy a buscar a José Manuel, ¿no? Él en ese momento supongo que no tenía nada, banda, ¿verdad? No. No tenían banda. No, había ido a estudiar Inglaterra, ¿no? Ingeniería de no sé qué, a Inglaterra, y entonces acaba de regresar y tenía ahí algunas como canciones, ¿no? Que se oían como King Crimson. Entonces ya me enseñó, yo le enseñé todo el material, le dije, pues ya sabes de qué se trata el proyecto, es un proyecto muy mexicano. Y embonaron. Que tuvimos que hacer algunos arreglitos más bien porque sus rolas se oían más inglesas, ¿no? Y yo lo que quería era que fuera muy mexicano, ¿no? Entonces el acordeón me daba un sonido muy mexicano también. Claro. Entonces le hicimos ahí unos arreglos, y bueno, pues todo el repertorio yo ya lo tenía, ¿no? Ya nada más la cosa era montarlo, grabar demos, sobre todo, hacer demos para poder tener un material que pudiéramos promocionar para conseguir tocadas, ¿no? Y yo ya había tocado con el Pollo La Grava, haciendo muchos performances musicales, porque en esa década de los 80 se hacían muchos performances musicales, ¿no? O sea, vamos a tocar, ok, pero tenemos un tema. Entonces nos vestimos de tal manera, hacemos personajes, hacemos cosas y locuras en el escenario, ¿no? Entonces era mucho de performance, los 80 fue mucho de eso, ¿no? Y nosotros nos encantaba, ¿no? Walter, Illy, Godzilla, ¿no? Los de Sais, Charlie Robledo, Mario Lafontaine. Personajazos. Puro personaje underground, ¿no? Sí. Entonces, y pues lo hacíamos mucho. Entonces, ya con José Manuel empezamos allá a trabajar las rolas y todo para hacer los demos. Le llamo al Pollo La Grava para que toque el bajo, se queda ahí del encanto del proyecto, nos faltaba batería, entonces yo también ya había tocado con Tizoc Briseño en un proyecto también muy locochón que se llamaba Broken Heart,
Era un grupo de New Wave y de una chava inglesa que había llegado a México y había armado ahí. Muy padre, muy locochón, muy disruptivo, así las letras muy... Sí, sí, sí. Guay. medio, muy así, medio porno. Pero bueno, muy interesante. Y ahí tocábamos con el Tizoc, ¿no? Muy buen baterista. Entonces, pues ya se armó la banda así, ¿no? Tizoc, la batería, el bajo, el pollo, José Manuel la guitarra, segunda voz, y yo cantando y con el acordeón, ¿no? Ah, qué buena banda. Sí. Qué buena banda. ¿Dónde grababan esos demos? Ahí José Manuel tenía todo. O sea, tenía unas guitarras, tenía una drum machine, tenía una grabadora de 4 canales, estas Tascam. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Todos Claro. teníamos alguna de esas porque pasamos por esas, eran Sí. muy buenas. Sus micrófonos y todo, pues entonces ahí hacíamos todo. Ahí se hacían las... Y en algún momento yo también tuve acceso a un estudio, cuando tuve una lanita, a un estudio de Enrique Quesadas que estaba ahí en la Condesa, y ahí también grabamos otros demos, otras rolas, ¿no? Claro. Oye, Humberto, una vez por ahí me apareció en Facebook un cartel donde estaba Sangre Azteca y, si no mal recuerdo, también los Tacubos. ¿Llegaron a tocar con el Café Tacuba? Estuvimos en Nueva York. Ajá, en Nueva York. Nueva York, sí, porque hubo un encuentro que hacía una sociedad de compositores de España que se llamaba New Music Seminar. Invitaban a gente que tuviera como algo en particular que fuera interesante, que fuera muy local, de diferentes partes del mundo. Entonces invitaban a gente de África, de Europa, de Asia, de mismo España, obviamente, de América, ¿no? De todo el continente americano. Entonces, pues a nosotros nos llegó la invitación. Entonces dijimos, sí, sí, vamos, ¿no? Y también entonces invitaron a Café Tacuba. Y ahí alternamos en un club de Nueva York. Ahí se hizo todo, las tocadas durante toda una semana, 1 o 2 semanas. Fue muy interesante y un intercambio cultural muy rico, porque entonces tenías acceso a ver un chingo de bandas súper interesantes, ¿no? Así, vimos muchas cosas muy padres, ¿no? Y bueno, pues ahí estuvimos, ¿no? Sí. También, no sé si te enteraste que estuvimos, bueno, Jaime López estaba siempre muy cercano, porque Jaime y yo somos de la generación y desde siempre lo conozco, desde que empezó su carrera, ¿no? Nos conocemos. Entonces siempre lo invitaba yo a las tocadas. Entonces a veces sí se subía y cantaba, ¿no? También. Ahí con el palomazo. El palomazo, o si no, él, ¿no? Él solo, él con sus cosas, ¿no? Que fíjate, después, curiosamente, también los Tacubos le hicieron una versión a su Chilanga Banda. Que se hizo muy famosa, ¿no? Que de alguna manera siempre hubo como una comunidad musical. Y me llama mucho la atención que siento que eso se ha perdido un poco, ¿no, Humberto? No hay sí, como no. una... O sea, yo siento que ahora las bandas son muy solitarias, trabajan para su música y no hay como ese intercambio como existía en esa época tan rica, donde había muchas expresiones, pues sí que llegaban tal vez de Europa o de Estados Unidos, pero que ustedes las tomaban y las hacían mexicanas. Sí, también te quiero comentar algo, ahorita me acordé. Yo estuve precisamente echándome un palomazo con los Tacubos en el Teatro de la Ciudad. Ok. También toqué ahí con ellos. ¿Qué rola te aventaste? Las Persianas. Ah, ok. Con acordeón. Con acordeón, sí. Qué chingón. Oye, ¿y por qué crees precisamente que se haya perdido esa comunidad musical, sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? Que aquí es donde se centra, digo, ha existido movimientos en Monterrey, han existido movimientos en Guadalajara muy importantes, pero vamos, en esa época aquí en la Ciudad de México era donde todo se desarrollaba. Mira, yo creo que hay épocas que son como muy favorables,
porque como que todo está más cercano, ¿no? Ujú. O sea, todos estamos viviendo en la ciudad, nos manejamos en los mismos circuitos, los teatros y los foros, ahí nos vemos, ¿no? Coincidimos, normalmente tocamos las mismas bandas ahí, estaba Rocotitlán, estaba el Look, estaba el Tutti Frutti, Ujú. estaba el teatro, el cine Ciudadela también ahí se tocaba, el 9, no se diga, ¿no? Entonces había muchos lugares donde siempre coincidíamos como los músicos que nos gustaba estar en ese ambiente también, ¿no? Ujú. Entonces eso nos acercaba físicamente mucho, ¿no? Yo creo que eso ayudó muchísimo para que entonces estuviéramos más en contacto y que en un momento dado pues nos invitáramos, ¿no? Oye, ven, échate un palomazo, graba aquí algo en este disco que estoy haciendo, ¿no? Ujú. Y no había tanto ego, ¿no? Tampoco, ¿no? Ujú. O sea, como que de repente se empezó a hacer como una onda de yo voy a pagar mis campañas de Ujú. marketing, me voy a hacer muy famoso y voy a estar acá mucho más, ¿no? Voy a ser como la estrellita Ujú. y entonces de repente como que se le subió, ¿no? Como Ujú. dicen, ¿no? Claro. Entonces siento que eso, y ahorita ya no existen los lugares propiamente, ¿no? Ujú. Ya no están esos circuitos de lugares donde ya sabías que iba a haber una tocada y que podías estar ahí y todo, ¿no? Yo creo que también lo que ha ayudado a separarnos físicamente ha sido el celular, ¿no? Ujú. El celular que estás ahí enajenado y que todo lo quieres hacer ahí, ¿no? Y que Ujú. quieres hacer hasta una videollamada, ¿no? Ujú. O una tocada, ¿no? Ujú. Y bueno, sí ha servido para mucho, ¿no? Estamos grabando en un celular, qué Ujú. bueno. Pero por otro lado, sí también creo que ha deshumanizado también mucho, Ujú. ¿no? Ujú. Esa parte de juntarnos Ujú. simplemente por el gusto, ¿no? De estar aquí así, Ujú. contarnos un chiste, reír, ¿no? Ir a bailar, o sea, la Ujú. parte humana, ¿no? Ujú. Sí, claro. Esta entrevista la hubiéramos podido hacer sin problema en Zoom, tú desde Malinalco y yo, pero te dije, si vienes a Ciudad de México, De, pues no hay nada como, o sea, volvernos a saludar después de claro, algunos años que no nos habíamos visto, Humberto. sí. Oye, tu papá fue un personaje importante de la música y también tengo entendido que hacía trabajos para la televisión, ¿verdad? Estaba como... Fue pionero de la televisión infantil cuando Ujú. se hizo la primera barra infantil, Ujú. ¿no? En Televicentro, que ahora es Televisa Chapultepec. Ujú. Televicentro pues era el centro de la televisión, o sea, Ujú. ahí se reunían todos los artistas de la televisión, Ujú. que fueron los pioneros de los primeros programas que empezaron a transmitirse por la televisión en México, ¿no? Claro. Entonces mi papá tenía un programa infantil, ¿Cómo se llamaba? el programa del tío Herminio. Tío Herminio. El tío Herminio Ujú. fue el primer tío de la televisión, ¿no? Ujú. Pero mi papá era como buen bohemio, pues así muy dejado, ¿no? Tomaba mucho, fumaba mucho, se desvelaba, se malpasaba, Mm. entonces tocaba en un bar en las noches, entonces todos los Vida días se desvelaba. nocturna. Vida nocturna y en la mañana tocaba, bueno, en la tarde tocaba para los niños, ¿no? En su programa con los artistas infantiles de la época, ¿no? Viruta y Capulina, el mago Shenkai, Ujú. todos los magos y no sé, Ujú. las cúcaras, Claro. los artistas, ¿no? El Chino Herrera, los artistas de esa época que le tocaron a él, pasaban por el programa de mi papá, ¿no? Claro. Eran programas en vivo y se hacían mucho sobre la marcha también, Ujú. ¿no? Había un cierto tema, un cierto guión, pero eso era un gran talento que tenían, ¿no? Yo veía porque yo estaba siempre con él, ¿no? Yo estaba ahí en los programas, ¿no? Oye, ¿y él te enseña Él me piano? enseñó mis primeros movimientos ahí, pues todos en la casa de alguna manera, como había un piano, pues sí, A darle. movíamos, cantábamos, Mm. las fiestas de mi papá de sus cumpleaños eran unos reventones musicales porque llegaban sus amigos con los bongos Ujú. y cantaban mis tías, ya sabes, ¿no? Ah, las ¡Ay! pachangones. Unos pachangones. ¿Dónde vivían? ¿En qué parte? Primero vivíamos en el centro, Ah, aquí ajá, cerca. en la calle de Argentina. Porque a mi papá le tocaba mucho ir a la W, ahí empezaron todos los artistas, ¿no? Ujú. Ahí Ahí pues aquí empezaron, muy cerquita de aquí de sí, en el ayuntamiento. ayuntamiento. Y luego nos fuimos a la colonia del Valle. Mm. Llegando a la colonia del Valle, al día siguiente yo me hice amigo de Walter porque él vivía enfrente.
Walter Schmidt. Walter Y nos hicimos uña y mugre. O sea, toda la vida juntos, empezamos a tocar juntos, coleccionábamos discos. Se nos ocurrió cuando cumplimos 18 años, bueno, esto te estoy hablando que teníamos 7 años cuando nos conocimos. Y hasta la fecha seguimos siendo amigos, lo sigo queriendo muchísimo, por lo menos nos hablamos por teléfono. O sea, tenemos 60 y tantos años de amistad. Yo tengo 72 años. Entonces, pues sí, nos hicimos súper amigos. Y cuando cumplimos 18 años, dijimos, ahorita que ya cumplimos 18 años, vamos a ver a Alice Cooper. Y nos tomamos un autobús. Nos fuimos hasta El Paso, Texas. De aquí de la ciudad de México. Para ver a Alice Cooper. Qué increíble. Sí, ¿no? Y nos vimos hasta adelante y vimos a Alice Cooper acá. No, bueno. Qué buena. Éramos muy precoces. Y ya después empezaron a hacer sus propias bandas. Sí, nuestras propias cosas, ¿no? Yo hacía unos riffs, yo tocaba la guitarra eléctrica, ¿no? Y pues mis ídolos eran Tony Iommi, Mark Farner de Grand Funk Railroad, Luther Grosvenor de un grupo que se llama Spooky Tooth, ¿no? ¿Quién más? Tenía ahí varios. Del progresivo, obviamente. Y luego, pues el progresivo, porque me pasé después a los teclados, ¿no? Entonces, pues era Emerson Lake and Palmer, Genesis, Leorme, los grupos italianos, y el Balletto di Bronzo, que bueno, me quito el sombrero, bueno, con Emerson también, ¿no? Emerson Lake and Palmer fueron una gran influencia para mí. ¿Y cómo se da esa primera agrupación? ¿Cuál fue la primera banda que tienes? Pues mira, como de juego, era Walter en el bajo, yo en la guitarra y Federico Luna en la batería. Y ensayábamos ahí en mi casa, en la azotea. Más una onda diversión, ¿no? Sí. Como todos empezamos. Así es, ¿no? Tocamos en una fiesta, 1 o 2 fiestas del barrio, nada más, ¿no? Ajá. ¿Y cuándo llega cuál fue la primera gran banda ya? Música y contracultura. Porque yo ya tenía entonces más teclados. Yo ya me había metido a trabajar a Bellas Artes. Y era pianista en Bellas Artes. Entonces, pues para mí fue una bendición porque me pagaban por improvisar para las clases de de danza, que llevaban piano, todas llevaban piano, las clases de danza. Y yo entonces improvisaba y me daban chance de que yo hiciera todo. Ellos nada más me daban el tiempo y yo me improvisaba, ¿no? Entonces me estaba todo el día para que me alcanzara lo poquito que me pagaban. Pero con eso me pude comprar unos teclados. Y entonces me armé muy buenos teclados, me puse a componer, porque yo soy fundamentalmente compositor. Entonces me puse a componer rolas así de formato grande, como es el progresivo. Y empecé a buscar músicos. Y entonces ya empecé a invitar gente. Y ya se formó Música y Contracultura. Que fue un grupo, sacó un disco, ¿verdad? Un disco nada más. Un disco nada más, pero qué disco, ¿no? Ahí está siempre en las listas de los discos fundamentales del rock mexicano, siempre aparece. Sí. ¿Es inconseguible hoy en día, verdad, este disco, o sí se sigue editando? Mira, lo que yo he hecho, porque sí ya no se edita, ya no se ha editado, primero la primera edición fue con Lejos del Paraíso, con Edmundo Navas. Se acabó y entonces luego, unos años después, Carlos Carsi, que es un dedicado al rock progresivo y productor, sacó una nueva edición. Se acabó esa edición y luego yo saqué una y ya le puse un bonus track en vivo, bastante muy bien masterizado por Carlos Vivanco. Y se acabó y no he vuelto a sacar. A veces lo que hago es que saco copias, ¿no? Caseras. O sea, les pongo la portada y todo, hago la copia para que la gente que me piden, oye, ¿dónde consigo el disco? No, pues yo te lo doy, ¿no? O nada más
págame lo de la impresión, Ujú. Sí, sí, sí. ¿no? El chiste es de que se siga moviendo esa música. Y que además la gente pues no se quede sin nada, ¿no? Ujú. Porque es una joya de disco, la verdad. ¿Cómo vivías esa contracultura en esos años? ¿Cómo te desarrollaban ustedes artísticamente en contracultura? Mira, fue un movimiento muy importante, ¿no? Porque estaba surgiendo el feminismo, por ejemplo, Ujú. surgiendo el movimiento LGBT, estaba surgiendo también todo ese movimiento de la cultura de las calles, ¿no? Las bandas de las calles, ¿no? O sea, las tribus urbanas, por ejemplo, ¿no? Todos los grafiteros, ¿no? Que se daban ya el chance de poder hacer cosas en las paredes, que eso estaba supuestamente prohibido, pero después ya se les fue de las manos a los que la prohibían, ¿no? Ujú. Porque después se dieron cuenta que había todo un arte ahí increíble, ¿no? Claro. Entonces, eso es la contracultura, ¿no? Lo que no está checando con la cultura oficial, ¿no? Las cosas bonitas, así, ¿no? Sino lo otro, lo que es muy orgánico, lo que es del pueblo, lo que es de la gente, lo que es de las ciudades, ¿no? La cultura urbana, ¿no? Esa que no quiere ver la gente o no quería verla, que ahora, bueno, pues ya está más que vista, ¿no? Ujú. Pero nosotros pues estábamos inmersos en eso, teníamos una ideología que nos unía, ¿no? Decíamos, sí estamos de acuerdo con esto, sí queremos apoyar, sí queremos meternos a fondo, ¿no? Ujú. Y las letras van a estar reivindicando todo esto que pasa, ¿no? Ujú. A los niños, a las niñas, a las reivindicaciones de género, a los derechos LGBTQ+, Ujú. Kansas así no se llamaba, ¿no? No. Pero eh, a- al uso de sustancias, Ujú. ¿no? ¿No? Que puedan abrirte la conciencia, en fin, todas estas cosas como prohibidas, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que vivíamos, lo vivíamos muy, muy metidos, ¿no? Ujú. Después de este proyecto llega Casino Shanghai o hay algo en medio. Sí, después de Música y Contracultura, Ujú. se viene el 1985, Ujú. que es mucho un auge de estos performances musicales Ujú. y todo eso que hacíamos muchísimo, ¿no? Yo para ese entonces, yo ya había grabado, antes del disco de Casino, yo ya había grabado como 7 discos. O sea, yo había estado haciendo arreglos, Ujú. haciendo grabaciones, como músico invitado, había hecho un montón de cosas. Ujú. Y no había pensado de que íbamos a hacer un disco con Casino. O sea, era un performance musical, Ujú. ¿no? Para musicalizar unos poemas de un poeta húngaro que vivía en Nueva York. Y entonces, pues los musicalizamos, unos Carlos Robledo, otros yo. Hicimos el performance en el 9, pero resultó que ahí estaban Chela Braniff y ¿cómo se llama? Juan Navarro, que Ujú. acababan de sacar el sello de Comrock. Ujú. Y entonces estaban reclutando bandas y artistas, Les ¿no? gustó. Les encantó, dijeron, no, Ujú. tienen que firmar con nosotros y van a grabar un disco, ya tenemos hasta, vamos a sacar fechas y nosotros le conseguimos tocadas. Bueno, entonces así que, digamos, no, pero nada más iba a ser hoy, ¿no? Y así fue, ¿no? Y entonces, bueno, ya se hizo eso, tocamos un poco, todo. Yo me salí porque no aguanté el ritmo y no era, además no era mucho mi proyecto, ¿no? O Ujú. sea, era como una cosa accidental, ¿no? Que Ujú. era un performance y ya, ¿no? Yo no Ujú. tenía una idea de que íbamos a seguir, no, Ujú. no, nada. Y además yo tenía ya como ese gusanito de que me quiero ir de la ciudad, quiero Ujú. hacer otras cosas. De hecho me fui primero a Morelos, a un pueblo que se llama Jiutepec, que ahorita ya no es pueblo, bueno, es una Sí, entidad ya conurbada, ¿no? sí. Y ahí estuve un buen tiempo, me empapé mucho de música mexicana. Y cuando se viene el 86, ya viene toda esta historia que ya te conté. Ujú. ¿Dónde te tomó el sismo del 85? Acá en México, En Ciudad de México. sí, Lo viste de cerca, muy de todo. cerca en la colonia Condesa, Por ahí pegó fuerte también. muy fuerte, sí. ¿Qué recuerdos te vienen de ese Pues momento? muy tremendos, ¿no? O sea, Ujú. porque de repente pues, fue el sacudidón muy tremendo y oía yo que se caían cosas. Ujú. ¡Pum!
Y de pronto era un silencio así, absoluto, porque todas las comunicaciones estaban cortadas, ¿no? No había luz, no había teléfono, ¿no? Entonces me asomo y veo así como desolado, veo un edificio tirado por allá, y todo así como muy, muy impresionante, ¿no? Sí, el apocalipsis. Sí. Y luego, pues ahí me metí a las brigadas. Ok. Que eran las brigadas de las brigadas de las brigadas, porque no te permitían acercarte tan fácilmente. Solamente la gente que tenía ya una cierta experiencia, El conocimiento. ¿no? Sí, los famosos topos y todo esto, que tenían experiencia y entonces a nosotros ayudábamos a los que ayudaban, ¿no? Y ahí anduvimos. Y de hecho, la portada del disco de Casino Shanghai fue tomada, la foto, un día después del temblor, que fue el viernes 20 de septiembre de 1985. Y si la gente pone atención en la foto, que es una extraordinaria foto de Max Clemente, yo salgo triste, como viendo hacia abajo, y ya está fumando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo andaba antes de llegar a la foto, yo andaba en las brigadas. Claro. Y entonces nos tocaron, el segundo temblor nos tocó en la colonia Doctores. Y yo ya tenía la cita para la foto, pero bueno, se vino eso y fue tragedia tras tragedia, ¿no? Sí. Entonces, en lo que yo conseguía ver cómo hablar al estudio de Max Clemente para avisar, ¿no? Y yo pensaba, pues, ya han de haber sentido el otro temblor, ¿no? Entonces, fue feo porque ya hablo con Max, le digo, oye, pues, acaba de temblar y ya voy para allá, sí, ya es muy tarde, pero pues bueno, acaba de pasar esto, ¿no? Y yo ando en las brigadas. Y entonces oigo que le quita el teléfono Juan Navarro y dice, oye, pero te estamos esperando. Le digo, ya acaba de pasar otra tragedia y estoy en las brigadas, estoy hablando para decir que ya voy para allá. Porque me dice, ¿vas a salir en la foto o no? Le digo, mira, si no salgo yo en la foto, no sale mi música en el disco. Entonces tú me dices, ¿qué hacemos? Acá te esperamos. Pues sí. Sí, no, pues es que era una situación que a todos, una emergencia, claro, una tragedia nacional, o sea, y los otros allá, no sé, metiéndose coca, no mames. No, y fíjate, yo jamás me hubiera imaginado ese dato de que esta foto, que es muy, muy bonita, pero sí también guarda un cierto misticismo, y ahorita que lo dices, sí, una cierta tristeza, ¿no? Sí guarda a pesar de que el proyecto... Yo te voy a decir, el único triste ahí soy yo, porque ellos ya estaban ahí, y estaban en otro brete. Ya estaban en otro... En otra cosa, completamente, ¿no? ¿Sabes? Sí. Yo sí estaba en donde estaba la tragedia, y lo estaba viviendo de cerca, ¿no? Y entonces, y me tocó un segundo temblor que fue espantoso. ¿Por qué? Porque la gente que todavía tenía la esperanza de vivir en los escombros, ya no se pudo, ¿no? Entonces, no fue nada fácil. Entonces, llegar a una foto en este rollo así medio frivolón, pues no era muy agradable, ¿no? Sí, qué lástima. Y también, híjoles, hubo artistas, ¿no? Que el Rodrigo, que ahí quedó en... ¿Te tocó conocer a Rodrigo? Sí, alguna vez compartimos escenario en el Canal 11. Ok. Y además vivía en el mismo edificio donde vivía el director de teatro, ¿cómo se llamaba? Frederik Bamel, un holandés que llegó a México, se enamoró de México y aquí hizo su compañía, que eran mimos, actores, bailarines, muy padre el teatro Frederick se llamaba, que les hice música precisamente para un show de ellos. Y ahí mismo en ese edificio donde estaba Rodrigo, estaba él, estaba Frederick con su pareja, y ahí ese edificio quedó... Está aquí por Insurgentes, ¿no? Por la Glorieta. Por la Glorieta de Insurgentes. En la Juárez. ¿También falleció este director de teatro? Bueno, el edificio se vino abajo.
completamente. Toda la gente que estaba en ese edificio. Recuerdo que hasta Cecilia Toussaint creo que fue ahí a sacar piedras a buscar a su amigo el Rodrigo. Nah, Me acuerdo, sí, estuvo muy fuerte todo muy fuerte. todo Sí, eso. sí. Pasa el 85, Humberto, dices que en el 86 migras a Malinalco y siempre me va a llamar mucho la atención que ese ser pionero del rock con acordeón, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo tomó el rockero tradicional, que de pronto este instrumento que tiene que ver más con norteño, con la música norteña, con el regional, que de pronto lo estuviéramos escuchando en una banda con tintes rockeros? ¿Cómo lo toma? Pues era una novedad, ¿no? Entonces, pues, definitivamente fue un estallido ahí entre la comunidad, ¿no? Porque decía, ¿cómo con acordeón? Y además, bueno, pues el acordeón es acústico, no lo puedes trepar, ¿no? Así como una guitarra, ¿no? Porque el rock siempre se ha identificado con la guitarra eléctrica, ¿no? Claro. O sea, entonces, ahora no, ahora resulta que el protagonista era un acordeón, ¿no? Que las rolas estaban hechas para acordeón y ensamble de rock, ¿no? Y entonces, pues, ay, ¿no? Y además se llama Sangre Azteca y lo escriben con S y con K, ¿no? Porque no era un rollo de marketing, a mí no me interesa el rollo de marketing, yo no sé hacer nada de eso, ni he trabajado con gente de marketing nunca. A mí me enseñaron que el náhuatl se escribe con S y con K porque la Z es un fonema español que no existe y menos, no existe en México, o sea, fonéticamente, y además menos entre los nahuas y los indígenas de México. O sea, jamás vas a escuchar a un hablante de náhuatl indígena que diga Nezahualcóyotl. O sea, eso no existe. Ese es un fonema que solamente se pronuncia en España y en algunas palabras del griego, nada más. Pero no se usa, no se debe de usar, es un error de los primeros investigadores que quisieron pasar el náhuatl a el alfabeto español. Muchas gracias por hacerlo, ¿no? Porque se quemaron las pestañas y hicieron un buen trabajo en ese sentido. Pero hay fallas. Una de estas fallas es utilizar la Z como el sonido que es TS, que es un sonido sesgado, ¿no? Que es diferente a la Z de zapato, ¿no? Que son de los españoles, pero ellos no conocían el náhuatl. Entonces, para poderlo pasar al español, pues usaron el alfabeto tal cual, el alfabeto español. Pero lo que se debe hacer es inventarse letras que sean fonéticamente las que usan los indígenas en México. Hay que inventar nuevas letras que sean fonemas indígenas, que tengan que ver cómo pronuncian sus lenguas los pueblos originarios de este hermoso país, que tenemos 68 lenguas, no son pocas. Entonces pónganse las pilas, los lingüistas, los sociólogos, los que tengan que hacerlo, que lo hagan, por favor. Ya miren cuánto tiempo ha pasado y se sigue usando ese error de la Z. No se debe de usar la Z. Ok. Perfecto. Sí, porque aquí, de hecho, todo esto ya me lo habías explicado en alguna otra entrevista, ¿no? Aquí lo podemos ver, Sangre Azteca con S y K. Que desde ahí siempre te ha interesado a ti mucho el idioma, ¿no? Pues lo mexicano, ¿no? Porque mi papá era muy locochón, teoría, oía muchas cosas de música y eso fue muy bueno porque oía rancheras, la tambora sinaloense, él era de San Luis Potosí, entonces traía también esa parte así de la música regional, de su tierra, Claro. Pero también escuchaba música clásica y escuchaba crooners, ¿no? Yo tengo influencia, por ejemplo, de un crooner que había ahí, un disco que yo me lo sabía de memoria, ¿no? Porque lo oía mucho mi papá, de un cuate que se llamaba Perry Como, ¿no? Con una gran voz ahí, una gran personalidad así cachonda.
me encantaba, ¿no? Hasta el momento. Y me gusta Tchaikovsky, los discos que tenía mi papá, me gustan hasta la fecha, ¿no? Y yo me metí a estudiar música clásica. El rock progresivo viene de la música clásica. Totalmente. Viene de la música barroca principalmente, ¿no? Tú nada más escucha, por ejemplo, principalmente es el barroco, pero la tercera sinfonía de Beethoven, el primer movimiento, es rock progresivo. Totalmente. Sí, la música clásica embarró a este rock. Sí, pero cañón. Viene de ahí, pues, sí. Oye, Humberto, ¿cómo notas tú, después de que tú traes el acordeón al rock, después algunos lo llegaron a hacer, ¿no? Por ahí podemos decir a Norte Collective, que le mete acordeón, también muy norteño, más electrónico que rockero. Sí. Julieta Venegas, obviamente, en el pop. Sí. Empiezan a surgir. ¿Cómo tú notaste a este tipo de exponentes? Pues mira, yo me siento bien por haber sido el que impulsó eso, ¿no? El renacimiento del acordeón, ¿no? El volver a tomar en cuenta un instrumento que estaba olvidado para ciertas músicas, ¿no? Y sobre todo para este tipo de música que era el rock pop o el techno o así, que pues nunca en su vida se hubieran imaginado que iban a utilizar un acordeón y iban a poder salir con un acordeón, ¿no? O sea, Nortec no usaba acordeón, era puro electrónico. Cuando yo los escuché en vivo, las primeras veces que ellos tocaban eran nada más las computadoras, ¿no? De hecho, a veces no era muy atractivo, ¿no? O sea, visualmente, ¿no? Porque no se preocupaban cómo eran en escena, ¿no? O sea, tener un traje que los identificara, una forma, un diseño en cómo te vas a presentar en un escenario, qué cosas vas a presentar, si vas a presentar proyecciones o cómo vas a presentar una mesa para con tus computadoras o tus secuenciadores, ¿verdad? Todo, ¿no? Lo que tú vayas a tocar, ¿no? Si es que vas a tocar. Y ahora sí, ¿no? Ya después hicieron todo una presentación escénica, ¿no? Donde ya hay unas proyecciones, pusieron una tuba en vivo y un acordeón en vivo, y eso pues les dio un exitazo, ¿no? Ya se fueron a Japón y tuvieron mucho éxito. Sí, ¿no? lo hicieron internacional. De hecho, arranqué este 2026 viendo a Nortec en la madrugada, porque hubo un concierto en Avenida Reforma, siempre hacen el concierto de fin de año. Sí. Y después de ahí nos fuimos a ver a Nortec ahí a un Hotel Reforma, creo que se llama, que ya parece un hotel abandonado, pero tiene magia. Y ahí dio un concierto Norte Collective para las primeras horas de este año. Y justo lo que dices, acordeón en vivo, tuba en vivo, una onda electrónica, ya un proyecto súper, con mucha potencia, como precisamente para llegar a Europa, sobre todo, que es donde más tocan estos chavos, ¿no? Pero padrísimo, y creo que, como bien lo dices, sí dejaste esa semilla, ¿no? Ahí que después la fue llegando otros exponentes. Además de ellos dos que menciono, a Julieta, ¿en dónde más has escuchado el acordeón? Después, Sergio Arau hace un grupo que se llama Los Mismísimos Ángeles, con Oscar Sarkis, ¿no? Y ponen acordeón también. Okay. Y luego en el segundo disco de Café Tacuba, ponen acordeón en una rola. En la de Ingrata. No, en la de las persianas. Persianas. Que contrataron. Sí, porque la de Ingrata es melódica. Es melódica. Sí, ellos tocaban en acústico. Sí. O sea, yo los veía en las fiestas, ¿haz de cuenta? Y era todo acústico. Era un contrabajo, guitarra acústica, la melódica y Rubén. Y ya. Y así la superarmaban padrísimo, porque ese era su sonido original. Ay, qué canciones, ¿no? También mucho sí. Que dices que en Persianas te la aventaste con ellos en el Teatro de la Ciudad. En el Teatro de la Ciudad, sí. Qué chingón. No me enteré de ese concierto. ¿Cuándo fue ese teatro? Eso haber sido por ahí de 91, 92.
estaba hasta la madre del teatro. De hecho, los chavos se subieron al escenario y los empezaron a bajar, ¿no? Y yo ahí tocando. También sabes dónde Hay un recuerdo. video en YouTube. Sí, lo voy a buscar. Sí. También en una de Jaguares, la de Detrás de los Cerros. No, También trae acordeón. Me acuerdo mucho de ese acordeón que toma mucho protagonismo el acordeón. Es muy bonito el acordeón. Es precioso, ¿qué te puedo decir yo? De hecho, aquí en esta portada del Renacer sales abrazándolo como si fuera mi rey, tu mejor amigo. Mi mejor amigo después de cuando llevo 40 años tocando. Claro. Y esa foto magnífica es de Rodrigo Lemus. Está súper bonita. Es muy bonita foto, sí. Rodrigo Lemus, gran fotógrafo. Gran fotógrafo. Ahí lo tengo. Gran amigo. Lo conociste recientemente, lo conocí a Rodrigo Lemus. Mira. ¿Dónde lo vi? En un concierto de Steve Jacket, me parece. Mira, gran guitarrista también. ¿No? Ahí en el auditorio Blackberry. Ándale. Y que es que también trabaja con artistas muy top. Sí, Rodrigo. cómo no, Rodrigo, y es una gran persona. Realmente prácticamente todos los retratos míos son de él. Ok. Es muy linda persona también, gran amigo. Está súper bonita esta foto. Sí, es muy bonita foto. Pues ya casi para terminar, Humberto, ¿qué se aproxima para Sangre Azteca? ¿Vas a seguir presentando este disco en vivo? Pues sí, quiero terminar el tiraje, de vender el tiraje, ¿no? Como una forma de agradecimiento a los que estuvieron apoyando, ¿no? De manera ejecutiva, ¿no? Y creo que vale mucho la pena porque, pues, como yo te decía, al principio yo no había pensado que iba a sacar otro disco de Sangre Azteca, pero muchos fans y muchos seguidores, amigos, me decían, oye, si sigues tocando el acordeón, veían que yo tengo el acordeón y me decían, ¿por qué no sacas otro disco tienes mucho material con acordeón? ¿Por qué no sacas otro, pero que se llame Sangre Azteca, ¿no? Que sea otro disco de Sangre Azteca. Y dije, pues sí, pero yo no tengo banda, entonces no sé qué hacer, ¿no? Pues ármale y a ver, ¿no? Entonces por eso ya toda la historia de ir a buscar a Gustavo Jacob, de empezar y buscar músicos y todo, y así se fue dando, ¿no? Entonces dije, sí, pues es bueno sacar un disco de Sangre Azteca como tal, ¿no? Con ese sonido que siempre identificó a la banda, ¿no? Con ese tipo de letras más poéticas, ¿no? De que te movieran la tripa, de que hablaran de cosas que fueran muy inspiradoras, ¿no? De que te movieran el corazón, el espíritu, ¿no? O que fueran incluso hasta divertidas, ¿no? Y bueno, pues ahí está ese producto. Y ahí les va un spoiler, porque si yo, como buen compositor, sigo componiendo canciones, todo el tiempo estoy componiendo y escribiendo letras y no sé qué, y estoy pensando en el siguiente disco de Sangre Azteca, ¿no? O sea, sí, ya estoy haciendo canciones nuevas. Qué genial. ¿No? En eso estoy. Qué genialidad, mi querido Humberto. Pues listo, pues ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo sigue y cómo puede adquirir este disco la gente? Ahorita, más bien conmigo, sí hay gente, por ejemplo, Donovan, el puesto de Donovan del Tianguis del Chopo, él tiene discos, espero que todavía tenga, porque sí los estaba vendiendo. Se ha vendido mucho, se ha vendido muy bien. Yo voy cada tanto, pues yo vivo en Malinalco, entonces a veces no puedo venir a la ciudad, entonces cada tanto voy al tianguis a vender toda la merca de la banda, ¿no? Las playeras, los discos y estar en la convivencia con los fans, que me gusta mucho, ¿no? Estar conociendo a la gente que de otra manera no la puedes conocer. Y en las tocadas de repente también, pues sí. Llevas copias. Llevo copias, ¿no? Pero para hacer contacto con un servidor, pues yo estoy en todas las redes con mi nombre, Humberto Álvarez, ¿no? Normalmente salgo con acordeón en la foto ahí, entonces no hay pierde, ¿no? Sí hay una cuenta de Instagram de Sangre Azteca, sangre-azteca Humberto Álvarez,
que pues ahí ven también la foto del acordeón. En Facebook tenemos nuestra página, Sangre Azteca Oficial. Y pues yo creo que no hay pierde, sí es muy fácil conectarse con un servidor. Pues ya saben, para conseguir el Renacer Sangre Azteca, ahí con el maestro Humberto Álvarez. Y pues bueno, pues muchas gracias por ver esta entrevista. Gracias por seguir este canal de música, entretenimiento y cultura pop. Humberto Álvarez, Miluso Rock, chao.